terminamos de hacer todo lo que es la zona de la cara y el cuello. En esta lección te voy a mostrar cómo bordar el cabello y vamos a seleccionar una paleta de color que ya teníamos en nuestra guía de bordado. Bueno, hemos llegado casi a la última parte de nuestro bordado, ya falta realmente poco, a pesar de que ha sido mucho trabajo. Sé que es un proceso muy largo, puede tomarnos varios días, pero lo importante es ser consistentes, tener paciencia. No se estresen si no les queda bien a la primera. Yo inicié bordando y al inicio mi resultado no era como lo que yo esperaba, pero no pasa nada, es un proceso, es mucha práctica y poco a poco ya uno va entendiendo mejor cómo dirigir las puntadas, cómo seleccionar los colores, así que no se preocupen si no queda bien a la primera, se puede volver a intentar, hay que tener mucha paciencia, tomar descansos. A veces hay que alejarnos un poco y dejar de bordar para poder ver cosas que tal vez de tanto tiempo de estar bordando no podemos lograr ver en el momento. Uno de los consejos que yo te doy es tratar de relajarte, puede ser algo muy meditativo, a la vez como ya llevando mucho tiempo de bordar, puede ser también un poco estresante. Entonces mi consejo es parar y luego seguir para que nos quede muy bien, porque si no el estrés o la carga de trabajo se puede ver reflejada en el bordado. Una de las formas que podemos relajarnos es escuchando música o tratando de darnos espacios entre cada parte de bordado. Para esto yo te he dejado un playlist de música, lo puedes conseguir en recursos adicionales para que te acompañe a bordar. Entonces ya nos falta realmente poco, ya tenemos la mayoría de la parte del rostro. Ahora vamos a iniciar en la parte del cabello. En esta zona es un poco distinta a lo que ya veníamos bordando en el rostro, porque el cabello tiene más movimiento y más dirección de puntadas. Para que se vea más natural, tenemos que dirigir la puntada hacia diferentes direcciones y las puntadas van a ser un poco más largas que lo que estábamos haciendo dentro del rostro. Entonces vamos a iniciar desde la parte superior del cabello y luego nos vamos dirigiendo hacia los lados. Así como lo habíamos visto en nuestra guía de dirección de puntadas, iniciamos desde acá, subimos y luego vamos girando y bajando. Igual hacia el otro lado, subimos, giramos y bajamos. En esto hay que tener en cuenta que hay muchos tonos distintos, hay tonos más oscuros a más claros, a diferencia de como utilicé en el rostro, que casi siempre utilizo un color oscuro, intermedio y claro, vamos a utilizar más tonos. Para la zona del cabello yo voy a utilizar aproximadamente 7 tonos distintos. Entre más colores utilicemos, más variedad de colores veamos en el cabello, se va a ver un poco más real y más natural, y esto va a dar un efecto de volumen y de profundidad. Entonces mi consejo es, entre más colores se utilicen, va a quedar mucho mejor. Para esta zona yo voy a utilizar un color más oscuro, que sería el inicio del cabello. Podemos verlo en la fotografía, siempre tenerla a mano para saber un poco más hacia qué colores utilizar. Entonces en esta zona podemos ver que hay un color más oscuro. Para ese yo voy a utilizar el 3771, que va a ser la parte donde tenemos más sombra, ya sea en esta zona de acá, como la marqué acá, y en esta zona de acá. Igualmente la voy a utilizar en otras zonas más abajo del cabello donde se ven los espacios más oscuros. Por otro lado, el segundo color que va a ir aclarándose va a ser el 938, que es el mismo color que ya había utilizado en las cejas. Entonces para este va a ser un degradado del 3371, dirigiéndome a utilizar un color mucho más claro. Como tercer color voy a utilizar el 801. El 801 lo voy a utilizar en diferentes partes, por ejemplo en esta zona de acá y en zonas de más abajo. Voy a utilizar estos colores en diferentes partes, desde la parte más superior hasta la más inferior. Con respecto a los cambios de tonos del cabello, tenemos estos 3 colores, pero también podemos ver que aquí hay otra zona que está mucho más iluminada. Entonces, para esa zona voy a utilizar 2 tonos. En ese caso van a ser estos 2. Es el 869 y el 422. El 422 es para dar estos reflejos de acá, que son mucho más claros, y para el resto de esta zona de acá, que es un poco más dorada o mostaza, el 869.
y en intermedio, para que quede aún más realista y nos complete más el cambio de tonos de claros a oscuros, voy a utilizar estos otros dos, que serían el 3862 y el 3790. Entonces vamos a iniciar desde esta zona de arriba y vamos a irnos dirigiendo hacia la zona de abajo, y cada vez con puntadas un poco más largas para dar este efecto de cabello. Entonces aquí vamos a iniciar con el color más oscuro y lo vamos a utilizar en esta zona de acá. Vamos a hacer la puntada primero hacia arriba y luego nos vamos dirigiendo hacia los lados, para que sea como una dirección mucho más natural del cabello, que va creciendo hacia arriba y luego va bajando. Si tenemos estos espacios de acá vacíos como me quedan ahorita, no se preocupen, conforme vayamos bordando el cabello podemos ir cerrando estas zonas, ya sea con otro tono que sea un intermedio entre el cabello y la piel. Así va a haber como una sombra y no se va a ver un cambio tan drástico del cabello a la piel. Aquí yo estoy utilizando la puntada larga y corta. Es la misma puntada que estábamos haciendo anteriormente, pero conforme vamos avanzando la vamos haciendo cada vez más larga. Por ahora yo voy a hacerla un poco más corta para iniciar la zona oscura. Ok, yo ya terminé de bordar con el primer color, que es el más oscuro, y ahora voy a pasar al 938, que es un tono café, que es el mismo que habíamos utilizado para las cejas. Vamos a hacer una transición así como hicimos con el resto de colores, pero de una forma de puntada un poco más larga, porque conforme vamos girando y nos vamos acercando al resto del cabello, vamos a hacer puntadas un poco más largas para que simule como cabello. Entonces voy a sacar desde acá. No tiene que ser tan exacto de principio a fin, podemos irlo variando y cambiando de colores, siempre guiándonos desde la fotografía, porque así de esta forma se ve un proceso más natural, hay muchas luces, muchas sombras y va a quedar mucho mejor. Aquí en esta parte, como podemos ver, ya empieza a girar la puntada, entonces hay que irnos redireccionando conforme la guía que teníamos, que iniciamos bordando hacia arriba, luego vamos girando y luego poco a poco lo vamos siguiendo hacia abajo. Para esto, como son puntadas un poco más largas para que parezca más cabello, no importa si tenemos estas puntadas hacia lo largo hacia acá, podemos irlas cruzando un poco y atravesando, pasando encima de la puntada anterior. Entonces, por ejemplo, aquí yo voy a bordar hacia esta dirección, pero luego podemos sacar otra puntada que atraviese un poco esta. Y así poco a poco vamos girando y se van uniendo una con la otra. Ya aquí me queda muy poco hilo, entonces voy a cerrarlo y voy a cambiar de color para ir intercalando colores constantemente. Ahora yo voy a utilizar el tono 801, que es un café un poco más claro, porque ya nos vamos acercando a esta zona que había un poco más de luz, entonces voy a utilizar ese tono que es un poco más café claro. Aquí podemos iniciar desde el color anterior, que sería el color que acabamos de utilizar. Aquí vamos a seguir la dirección como veníamos. Primero hacia arriba, giramos un poco y luego vamos bajando. Aquí
aquí con el cabello es igual, es una puntada muy libre, entonces podemos ir cambiando de colores y también variando un poco. Si encontramos una zona como por ejemplo esta de acá, que está un poco más vacía, podemos rellenarla con otros tonos porque de todas formas va a ser como reflejos de luz, siempre y cuando no sean un color muy distinto para que tenga cierta degradación. Aquí en estas zonas, como los bordes o los extremos, hay que intentar no jalarlo tanto porque el tul tiende a doblarse un poquito. En estos casos podemos hacerlo un poco más suave y luego poco a poco ir jalando y tensando la tela, y luego con el mismo bordado él se va también como estirando. Y la puntada en esta zona, como es una curva tan pronunciada, la dirección de la puntada es siempre guiándonos hacia abajo, pero también el largo de la puntada es un poco más corta para que no queden hilos sueltos. Ahora yo voy a seguir con el siguiente color, que sería el 3862 y el 3790. Voy a variar un poco los colores entre estas zonas para que vean cómo ya va tomando un poco más de realismo. Aquí con estos colores que son un poco más claros vamos a iniciar bordando sobre estas zonas para darle como reflejos de luz. Entonces pueden irlo variando, de no iniciar desde el puro final porque ya ahí teníamos como el inicio donde crece el cabello, que es normalmente más oscuro, y luego lo vamos aclarando poco a poco. Entonces por acá hacemos más luz. Recuerden que estas guías o el boceto que hicimos es simplemente como una guía para tener una idea de dónde van los colores más claros y hacer cambios de luces, pero pueden hacer la puntada muy libre. La verdad es que al ser cabello e identificar dónde hay sombras, dónde hay luces y seguir la dirección, no es tan estricto como seguir un orden de los colores, pueden variarlos y así va a haber como un cambio de tonos más natural. Ok, yo ya acabo de terminar este color café que es un poco más claro, y conforme me voy acercando a esta zona voy a utilizar colores mucho más claros. Ahora voy a agregar el color 422 y el 869 para estas zonas de luz. Poco a poco vamos agregando los colores más claros y luego los intermedios más oscuros para ir rellenando el resto de las zonas. Ahora voy a seguir bordando esta zona de acá, donde agrego esos dos tonos que te acabo de mencionar, que son más claros, para que vean un poco la diferencia entre tono el oscuro y el claro. Bueno, yo he seguido bordando esta zona de acá, que es donde vimos que había más luz. Utilicé dos colores de tonos que son un poco más amarillos y más claros para dar ese reflejo de luz. Y como ven, en esta zona es la línea un poco más larga, a diferencia de la zona de acá. Hay que tener cuidado a la hora de hacer líneas mucho más largas, de que no queden muy sueltas, por lo que más adelante se podrían soltar y levantar un poco. Entonces, al hacer puntadas largas, como por ejemplo esta de acá, yo luego voy girando hacia esta zona, por lo que las nuevas líneas que hago hacia acá me van a sostener las que están más abajo. Entonces seguimos bordando a lo largo y luego vamos girando, como esta de acá la vamos a dirigir hacia este lado. Esto es para darle movimiento y un poco de vida natural al cabello. Así es como de esta forma voy a seguir bordando el resto del cabello. Voy a ir completando
esta zona y luego esta otra de acá y más acá. Igual voy a hacer lo mismo con el lado derecho del cabello, así hasta llegar al final. Yo voy a seguir bordando y más adelante, cuando tenga un poco más avanzado, te voy a mostrar cómo va. Bueno, yo ya adelanté un poco la parte del cabello, ya utilicé más tonos, utilicé los 7 tonos que te había mencionado al inicio de la lección. Aquí, como pueden ver, realicé más colores y utilicé más hilo para ir sellando o pegando un poco más las puntadas hacia la tela. Utilicé este tono que es un poco más claro, que era el 869 y el 422 en esta zona. Y luego fui utilizando el 938, que es el mismo color que utilicé en esta zona de acá para esta zona de acá. Para la parte más baja del cabello utilicé el 3790, que es un tono un café un poco más claro para que tenga este efecto como de luz y de degradación de colores. Vamos a seguir bordando toda esta zona de aquí del cabello hasta el final. Se pueden guiar a través de la fotografía, cada persona va a variarlo dependiendo de su foto de referencia, así que esa es mi interpretación del cabello, es simplemente seguir la puntada y la dirección de las puntadas. Yo voy a terminar de bordar el cabello y también la zona de la camisa. Para la zona de la camisa voy a utilizar un hilo perlé que es un número 8, este es el calibre o el grosor del hilo, que a diferencia del hilo mouliné viene en presentación de una sola hebra. Esto lo que va a hacer es darle una textura distinta a la camisa con respecto al resto del bordado. Para terminar el cabello y la camisa, yo lo que voy a hacer es crear un semicírculo acá para tener una idea de hasta dónde terminar el cabello. Entonces, para esto voy a utilizar un aro, puede ser un aro más pequeño, puede ser alguna tapa o algo circular que tengan, y lo colocamos en esta parte y vamos a marcarlo. No tiene que quedar totalmente perfecto, simplemente como una guía y un límite para bordar. Estas zonas que quedan salidas de cabello pueden hacer ciertos elementos o zonas que caen del cabello, porque así va a hacer un efecto un poco más lindo, donde termina la camisa, el cabello y ciertas zonas salidas. Entonces, una vez que ya hicimos el semicírculo, vamos a seguir bordando el resto del cabello y el resto de la camisa con el hilo perlé, como te mencioné. Yo voy a terminar de bordar esta parte y ya para finalizar, en la siguiente unidad te voy a explicar un poco más sobre los detalles y acabados de nuestro bordado.